Otro taller de cívica era la muerte de Gabriel García Moreno y el Día de la Cultura. Entonces, ¿conocemos quién mató a García Moreno? ¿Y en qué fecha? Entonces, este presidente del Ecuador fue asesinado el 6 de agosto de 1875 en el Palacio de Carondelet en Quito. Este fue el escenario para este asesinato, que fue muy sangriento, fue una escena muy violenta para las personas que estaban en ese lugar. Su asesino fue Faustino Rayo, cuyo nombre verdadero era Faustino Lemus Rayo. Él fue el asesino de este presidente, ya que él era parte de la oposición de su gobierno. Gabriel García Moreno fue un estadista, abogado, político, periodista, escritor ecuatoriano. Participó en el movimiento revolucionario que logró, él perteneció al movimiento revolucionario que logró la deposición del presidente Flores y el triunfo de la administración de Roca en 1846. Fue presidente de Ecuador en dos periodos, en 1861 hasta 1865 y de 1869 hasta 1875. Su presidencia estuvo marcada por la proclamación de una constitución que era muy conservadora, y por esto la llamaron la Carta de la Esclavitud. También estuvo una fuerte persecución de las personas liberales. Nació el 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil. Fue hijo de Mercedes Moreno, que era una guayaquileña, y Gabriel García Gómez, que era español. Estudió Derecho en Quito, concretamente en la que sería en la actualidad la Universidad Central del Ecuador, en la cual en 1857 llegó a ser rector. Fue exiliado en 1854 durante el gobierno militar liberal de José María Urbina. Completó sus estudios en Francia, ampliando conocimientos científicos y geográficos. En 1859 encabezó la rebelión conservadora que derrocó al gobierno de Francisco Robles. También presidió el triunvirato que formó Patricio Chiriboga y Jerónimo Carrión, que rigió el país hasta 1861, año en que fue elegido presidente de la República por el Congreso por un mandato de 4 años. Desde este entonces hasta su muerte, García Moreno ostentó el verdadero poder, aunque abandonara la presidencia desde 1865 hasta 1869. Durante su régimen estableció programas de construcción de carreteras, reformó la educación y saneó la economía del país, al tiempo que castigó duramente a la oposición liberal. Tradicionalmente estaba radicado en su ciudad natal, enfrentaba a los conservadores quiteños. Él era un hombre de profundas convicciones religiosas. También quiso convertir a Ecuador en un estado teocrático, y de hecho, junto a la supresión de la libertad de prensa y la reforma ultraconservadora del Código Penal. Durante sus periodos presidenciales logró aprobar la Ley Orgánica de Instrucción Pública, inaugurar escuelas y hospitales y fomentar la educación femenina, la cual estaba sumamente nula y olvidada. Crear la Academia Nacional Científica y Literaria, fundó la Escuela Politécnica Nacional de la Educación y mejoró el régimen de beneficencia pública. También inició reformas del sistema fiscal y financiero. También logró mejorar el crédito internacional de Ecuador y promovió las inversiones extranjeras. También fundó el Observatorio Meteorológico. Inició los trabajos de las líneas ferroviarias que eventualmente unirían las regiones de la sierra y de la costa. Implantó un hilo telegráfico y ejecutó reformas para la agricultura que lentamente lograron levantar la producción. El 6 de agosto de 1875, García Moreno llegó caminando al lugar proveniente de la Catedral Metropolitana, donde había ido a rezar. Cuando subía las escalinatas del Palacio de Carondelet, el liberal colombiano Faustino Rayo, que se había ocultado tras las columnas, lo atacó con un machete.
De inmediato, otras 4 personas que formaban parte de esta emboscada accionaron contra el presidente con armas de fuego. Fue trasladado con vida a la catedral y colocado al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores, donde finalmente falleció cuando tenía 54 años. En ese lugar se exhibe una placa en conmemoración a su muerte. Entonces, este presidente avanzó la economía del país y logró muchas obras para el bienestar del pueblo ecuatoriano, pero también tenía una fuerte oposición debido al que él era sumamente conservador. Impuso sus costumbres religiosas. Incluso en las escuelas se impartían este tipo de actividades, ya que él era una persona sumamente conservadora. Construyó carreteras, lo cual mejoró a la vez incrementar la producción agrícola y la exportación de nuestros productos al exterior, y también mejorar nuestro sistema financiero y obtener otro nivel de crédito a nivel internacional. Entonces, ¿conocían sobre la muerte de este personaje importante para la historia ecuatoriana? ¿Cómo fue este hecho? Fue uno de los asesinatos más violencia en un lugar público, se podría decir. Estaban cerca de una catedral, lo cual también fue utilizado para realizarle esta emboscada y asesinarlo las personas que formaban parte de su oposición, las personas que eran liberales, que estaban en contra de su régimen presidencial. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de este tema, chicos? No. Ya vamos a continuar con el siguiente tema. Ahora sí, nuestro siguiente tema es el Día de la Cultura. Entonces, para nosotros, ¿qué es una celebración cultural? ¿Qué es una celebración cultural? ¿O qué es la cultura? A ver, ahí me lo... Señor, Bueno, cultura ajá, ¿qué es la cultura para nosotros? es la forma de portarnos de los ecuatorianos. Ya. También nos referimos a el arte. Muy bien. A ver, Rafaela también quiere participar. ¿Algo más que va a decir Jeremías? Diferentes artes. Diferentes. Cada provincia, así como los indios que tienen una cultura diferente a la de ecuatoriana y otras cosas. A las personas de otras provincias, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere nuestra cultura, nuestra forma de ser, como decía este hermano, la forma de ser de los ecuatorianos y lo que nos diferencia de otras costumbres, ¿ya? Gracias, chicos. Ahora sí, Rafaela. Las celebraciones culturales son como comidas típicas, cosas que hacemos los ecuatorianos, culturas, las artes. El arte, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice Rafaela también es muy válido, es muy cierto. Cuando nosotros celebramos la cultura, una celebración cultural incluye la comida, el arte, todo tipo de arte, cine, música, danza, todo lo artístico, todo lo cultural. Eso es una celebración cultural. Entonces, vamos a continuar. Las tradiciones, dice Jeremías, muy bien. Entonces, ¿qué es una celebración cultural? Es cuando nosotros celebramos el arte, la cultura, la música. El 9 de agosto se celebra el Día de la Cultura Nacional. ¿Por qué fue consagrado en este día? Fue por un decreto ejecutivo número 677 que fue suscrito por el expresidente Guillermo Rodríguez Lara, instituyéndose así el Premio Nacional Eugenio Espejo, que será asignado por el presidente de la República ecuatoriana al artista que haya sobresalido por sus creaciones, realizaciones o actividades en favor de la cultura nacional. Aquí nosotros tenemos una imagen. Ellos están haciendo una danza folclórica, están haciendo una interpretación con trajes característicos de la sierra ecuatoriana. Entonces, el objetivo de decretar este día y celebrar la cultura nacional era el devenir histórico de la patria, cuyo fundamental propósito era dirigir la cultura con un espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles,
a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. También otro punto que podemos destacar de esta celebración es que se realizó luego de que nuestro país se encontrara en guerra por territorio con el país vecino de Perú. Entonces, como la ciudadanía ecuatoriana se encontraba con este tipo de, podemos decirlo como de tristeza, se sentía un ambiente triste, entonces a fin de mejorar los ánimos, el gobierno decretó este día para poder celebrar la cultura ecuatoriana. Aquí también tenemos una imagen donde vemos personas que están bailando, también otras que están actuando, ¿ya? La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, que es Manuel Benjamín Carrión Mora, que fue fundador y primer presidente de esta institución. Uno de los valores más altos de las letras nacionales fueron creadas por este personaje. Fue escritor lúcido, ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento nacional. Durante muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país y bajo los imperativos de este compromiso asumió el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico-cultural del Ecuador demandan. Muchas gracias. Esperan ahí un ratito, chicos. Entonces, ¿de qué forma podemos celebrar nuestra cultura, chicos? A ver, Rafael. Con comida típica, con bailes que hacemos en nuestro país. En nuestro país, ¿verdad? Entonces, siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza festivales, como los que mencionaba Rafaela, con bailes típicos, con presentaciones de diferentes índoles, también presentan cine nacional, también presentan obras de teatro, diferentes artistas en diferentes ramas del arte ecuatoriano. Pero aunque este año, como sabemos, tenemos otro tipo de modalidad, no se mencionó no se realizó un festival como tradicionalmente, aunque sí se sigue celebrando nuestra cultura ecuatoriana. Entonces, ¿de qué forma podemos celebrarlo, nuestra cultura? En la actualidad. Ya que estamos en casa, ¿usted preferiría ver una película extranjera o una nacional? Nacional. Nacional, ¿verdad? Entonces, una forma también de celebrar nuestra cultura es apoyar al arte ecuatoriano, al talento ecuatoriano. Entonces, eso con respecto a nuestra cultura. A ver, chicos, aquí tenemos nuestro taller. Tenemos nuestro origen del tema. Recordándoles que aquí tenemos dos temas, ¿verdad? Nuestro primer tema es Muerte de Gabriel García Moreno. Ese de ahí pasamos primero su origen. Tenemos este tema y ahí pasamos el origen, que es hasta el punto. Pasamos esto. Preguntas de origen ya sabemos que no los pasamos. Y luego pasamos el inicio, donde aquí tenemos un pequeño resumen. Pueden pegar esa imagen. Y aquí tenemos una línea de tiempo de cómo fue el asesinato de este personaje, que lo pueden pegar en su cuaderno. Entonces pueden pegar esta línea del tiempo. Si no tiene el recurso, lo puede transcribir. Entonces, luego de eso, ahí se ponen su segundo tema, Día de la Cultura, y pasan el segundo párrafo, el de origen.
Y ahí pasamos el desarrollo. ¿Ya? El desarrollo lo van a pasar hasta ecuatoriana. Hasta aquí. ¿Ya? Hasta ecuatoriana. Luego vamos a resolver las dos preguntas que tenemos aquí. Aquí lo van a investigar. Y en actividades va a escribir las obras de Gabriel García Moreno. Listo, chicos. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Con respecto al tema o al taller?